Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que busca la reivindicación y la defensa de los valores democráticos, así como los derechos y las libertades a lo largo de toda la historia contemporánea de España, y luego pues, de este proceso parlamentario que ha sido un poquito largo, por fin pues ya tenemos la publicación oficial en el BOE, el Boletín del Estado, y ya se han enviado pues, las instrucciones a los consulares españoles en el exterior para que se pueda empezar a presentar los expedientes de nacionalidad española por esta ley de memoria democrática. En el podcast que vamos a tocar en el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué beneficios tiene para los descendientes de españoles esta ley, quiénes pueden aplicar, en qué supuesto usted podría entrar en esta ley, cuáles son los documentos pues, que se deben presentar dependiendo del supuesto en el que usted vaya a aplicar, qué tiempo durará esta ley, además de dónde se podrá presentar. Mi nombre es Neivi Tolentino, abogada experta en extranjería e inmigración en España, y hoy pues vamos a hablar acerca de esa reciente publicación en el BOE, ese Boletín del Estado en España, de esta ley de memoria democrática y cómo usted, interesado, va a poder tramitar esa nacionalidad española sin tener que residir en el territorio español, que es uno de los medios que actualmente se requieren para poder obtener la nacionalidad. Pues ahora, por medio de esta ley de memoria democrática, usted no va a tener que venir a España, ni tener residencia, ni tener que vivir en territorio español para tener ese derecho. Simplemente con demostrar esa ascendencia española desde su lugar de residencia podrá tener el derecho al pasaporte español. Así que te invito a que te quedes en este podcast porque te vamos a contar cuestiones muy importantes con las cuales van a ayudarte a saber cuáles son esos requisitos para que puedas aplicar a la nacionalidad española por medio de esta ley y que no te quedes fuera. Así que no esperes que se cumplan los plazos para que te enteres de cómo puedes aplicar a tiempo. Te invito así que puedas compartirlo más adelante con cualquier persona que pueda ser de interés esta información que vamos a dejar en el día de hoy. Pues vamos a empezar hablando de cuáles son los objetivos principales de esta ley de memoria democrática. Pues reivindicar y defender los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, como iniciaba este podcast. Así como buscar a esos desaparecidos de la guerra civil y la dictadura franquista, como estudiar cuáles fueron las posibles vulneraciones de los derechos humanos que procedieron entre los años de 1936 al 1978. Estos son los años que se va a tomar en cuenta como personas del exilio, desde el 1936 hasta el 1978. Pues ya viendo que fue publicada pues esta ley de memoria democrática en ese Boletín del Estado en España, que se llama BOE, pues quiere decir que el plazo para solicitar esta nacionalidad española acabaría el 21 de octubre del 2024. Cabe resaltar pues que existe la posibilidad de extender un año más esta ley, pero en principio la ley tendrá una duración de 2 años con la posibilidad pues de esa prórroga de un año más. Siempre mi recomendación es que usted pueda hacer la documentación o tramitación de su expediente a tiempo, que no espere que se esté cerrando este proceso de esta ley para que pueda aplicar, porque va a retrasar mucho luego esa solicitud entre el tiempo que durará la administración en resolver y que usted obtenga ese pasaporte español. Pues con esta entrada en vigor de la normativa, pues ya miles de latinoamericanos van a tener el acceso a esa nacionalidad española gracias a esta ley. Ya muchos han empezado a reunir esas pruebas que acreditan el vínculo para que puedan aplicar y obtener ese pasaporte español. Un dato muy importante es que aquellos que aún no han obtenido la ciudadanía española por medio de la residencia del arraigo familiar, en este caso por tener un padre o un abuelo español de origen, que tenían que vivir un año aquí en territorio español y al año de esa residencia en territorio español, se les daba la oportunidad de poder aplicar
a la reducción de plazo para tener nacionalidad española. Con un año de residencia continuada, pues podían obtener ese derecho de aplicar a la nacionalidad española. Pues esta vez esas personas que tienen o que han optado por la vía de residencia también se pueden beneficiar por la ley, y quienes no llegaron a optar a la residencia se encuentran en sus países de origen, no tienen ya que trasladarse al territorio español para que tengan el pasaporte español. Ya sea pues que se solicite por una vía u otra para obtener la ciudadanía, es importante tener en cuenta pues que los procedimientos de tramitación, dependiendo cada supuesto, serán distintos. Así que vamos a explicar ahora cuáles son esos supuestos para que usted pueda optar a la nacionalidad española bajo esta nueva ley de memoria democrática. Vamos a empezar con el primer supuesto. Este supuesto, pues vamos a hablar acerca de quienes han nacido fuera de España, padre o madre, abuelo o abuela, repito, padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencias o de orientación o identidad sexual, hubieran perdido, renunciado o no a la nacionalidad española. En este caso, pues podrán optar a esta nacionalidad a los efectos del artículo 20 del Código Civil. Tenemos que entender que en este supuesto se va a presumir la condición de exiliado a todo español que saliera de España dentro del periodo del 18 de julio del 1936 hasta el 28 de diciembre del 1978. Pero se van a dividir como en dos grupos. El primer grupo entrarían quienes salieron de España desde el 18 de julio del 1936 al 31 de diciembre del 1955. Aquí pues se va a presumir de exiliado las personas que salieron en esa época, y con solamente probar que ese pariente de usted tiene ese sello de esa salida en ese pasaporte español sería suficiente. Ahora tenemos ese segundo grupo dentro de ese primer supuesto, y es aquellos que han salido entre el 1 de enero del 1956 al 28 de diciembre del 1978, que tendrán que probar esa condición de exilio. ¿Y cómo se prueba pues esa condición de exilio? Pues ya sea por pensiones que estuvieran recibiendo, por estar inscritos en algún sistema de refugiados, por haber estado en organismos políticos, por haberse inscrito en el consulado. Cualquier documentación que reconozca esa condición de exiliado en el destino donde fueron ellos, pues será válida y necesaria para probar esa condición de exilio. Como he dicho, en este caso, la ley está planteada en este primer supuesto a quienes salieron del territorio español desde el 36 hasta el 1978, pero dividido en dos grupos. Quienes tendrán que probar la condición de exilio y quienes no. En el primer grupo que expliqué, con simplemente la salida de ese pariente con ese sello en el pasaporte será suficiente. Y en el supuesto número 2, pues sí tienen que demostrar alguna documentación que pruebe el exilio. ¿Vale? Pues vamos ahora al supuesto número 2. En este supuesto, pues entrarán los hijos e hijas nacidos en el territorio, en este caso de mujeres españolas en el exterior, que perdieron, en este caso, la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución del 1978. Este supuesto es de especial atención porque las mujeres antes de la Constitución del 1978, al casarse con un extranjero, pues ya perdían la nacionalidad española y no podían transmitirla a sus hijos. Entonces, en este supuesto número 2, pues tenemos que esos hijos de esas mujeres españolas que se casaron con extranjeros, pues van a poder tener el derecho de obtener la nacionalidad española. Nos iremos al supuesto número 3. Y en este supuesto vamos a hablar de los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes le fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción, de acuerdo a lo dispuesto en este caso en la ley 52/2007, mejor conocida como esa ley de nietos. ¿Vale? Pues aquí, ¿qué tenemos?
si su padre obtuvo nacionalidad española por la ley de nieto, y en este caso usted no llegó a poder adquirir esa nacionalidad española porque se acabó la ley y usted no pudo entrar en esta ley, pues ahora, si su padre fue uno de esos beneficiarios, usted como hijo mayor va a poder hacer la solicitud. Vámonos al cuarto supuesto. Pues aquí se abre la posibilidad de acceder a la nacionalidad española por carta de naturaleza para aquellos que fueron víctimas de voluntariados integrantes en las brigadas internacionales pues, que participaron en la época de la Guerra Civil Española durante los años del 1936 al 1939. Este supuesto es interesante porque realmente los brigadistas que vinieron a participar en esos años, el último ha fallecido hace 2 años, con lo cual se le da la posibilidad en este supuesto a hijos y nietos de esos brigadistas para que obtengan la nacionalidad española. Los brigadistas nunca fueron españoles, eran personas latinoamericanas de diferentes países que vinieron a luchar, a participar en la Guerra Civil Española entre los periodos del 36 al 39, con lo cual se le va a dar la oportunidad que esos hijos y nietos de esos brigadistas ahora tengan nacionalidad española. En este supuesto es importante hacer un hincapié de que no van a tener que renunciar a su nacionalidad, a la nacionalidad que posean, cualquier nacionalidad que tengan, para adquirir la nacionalidad española. Pues vámonos con el último supuesto, el supuesto número 5. Y aquí vamos a hablar de los hijos e hijas mayores que ejercieron pues, el derecho de opción por el artículo 20.1 del Código Civil Español y los hijos e hijas que ejercieron el derecho de opción por el artículo 20.1 a consecuencia de que sus progenitores pues, obtuvieron nacionalidad española por la ley 52/2007. En esa ley que hablamos de la ley de nietos, pues esas personas que optaron a nacionalidad española y se le dio nacionalidad por opción van a poder cambiar ese derecho de esa nacionalidad por opción a nacionalidad por origen. Ese es el supuesto número 5. Vamos a ver ahora cómo se deberá presentar la solicitud de la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática. Pues en principio se ha planteado que iba a ser en las oficinas consulares españolas del lugar de nacimiento, del lugar de residencia del interesado, el lugar donde esté viviendo esa persona en ese momento. Pero se va a tramitar, es decir, usted lo va a solicitar en ese consulado español donde usted tenga residencia legal, pero se va a tramitar luego en su lugar de nacimiento. Es decir, esa oficina consular enviará su expediente al consulado español donde usted ha nacido, tramitará el expediente y luego lo devolverá al consulado español de su lugar de residencia. ¿Qué otras opciones? Pues vamos a ver cuál es la documentación exigible que deben aportar los interesados. ¿Qué documentación va a ser requerida? La documentación realmente se ha puesto muy básica, muy simple para que se pueda tener el derecho a que todos puedan aplicar. Pues la documentación deberá ser una documentación que acredite la identidad del solicitante. En este caso, pues usted está residiendo en la República Dominicana, en cualquier país que usted esté residiendo, tendrá que personar y presentar ese documento de identidad de residencia en el lugar que usted se encuentre. También tenemos que añadir el certificado literal de nacimiento de la persona que está haciendo la solicitud. Recuerden que la documentación deberá estar legalizada, posteada y traducida, que es un requisito para las presentaciones de documentos en España de países en el exterior. Recomendamos que la vigencia de la documentación que se vaya a aportar pues no supere los 3 meses. Además, hay que añadir el certificado literal de nacimiento del padre, madre, abuelo o abuela del solicitante, que en este caso originariamente pues sean españoles. Si en este caso la solicitud que usted va a formular es como nieto de un abuelo o una abuela que originariamente se consideraba español, pues se van a tener que aportar el certificado literal de nacimiento pues, de ese padre o madre al que correspondía en la línea del abuelo o la abuela como españoles de ese solicitante. La documentación de exilio
para los casos que hay que acreditar el exilio del padre, madre, abuelo o abuela, pues tendrá que ser pues, esa documentación que hablamos en el primer supuesto, donde pues se acredite que esa persona estuvo fuera de España, pero que tiene algún documento que pruebe ese exilio. Además, en los casos del supuesto número 2, de las madres que antes del 1978 perdían ese derecho de darle nacionalidad a sus hijos, pues hay que presentar ese certificado literal de matrimonio de esa madre española cuando se casa con ese extranjero antes del 29 de diciembre del 1978. Es importante ese tipo de documentación, con lo cual dependiendo del supuesto en el que usted vaya a aplicar, pues tendrá que presentar una documentación u otra. Añadido a esto, únicamente tendrá que presentar formularios que tienen que añadir, que ya vienen en los anexos de las instrucciones y será la única documentación que en este caso debe aportar. Si usted tiene duda en relación a la ley de memoria democrática, recuerda que puede hacernos consulta gratuita en nuestra página web de tolentinoabogados.com. Te invito a que puedas compartir este podcast porque seguramente le puede interesar a alguien para que pueda aplicar con tiempo a esta nacionalidad española por la ley de memoria democrática y no se quede fuera, pues como pasó en ese 2009 con esa ley de nietos, que muchos no pudieron llegar a aplicar a esta ley. Así que te invito a que puedas hacer una consulta, que puedas enterarte todo el proceso relacionado a esta ley de memoria democrática. Yo soy Nevi Tolentino, nos vemos la siguiente semana.